Bueno, yo soy Paula Gordillo. El día de hoy voy a entrevistar a mi abuelito, Patricio Chiriboga, y vamos a hablar sobre la crisis del 99 y la dolarización en la economía del país. Bueno, entonces, ¿qué impacto tuvo para ti la crisis y la postdolarización? ¿Y qué impacto tuvo para el país, según tú, la dolarización? Bueno, Paula, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Patricio Chiriboga, soy médico de profesión, tengo 66 años de edad y es un gusto colaborar con Paula. Mi criterio es que la crisis del año 99 no fue sino la ruptura de un globo inflado que estaba haciéndonos creer que estábamos en una etapa pre-crisis de opulencia y de mucho dinero, manejando nuestra moneda, el sucre. Y fue una utopía realmente lo que se vivió antes de la crisis, por cuanto teníamos mucha liquidez en moneda, y eso hizo que muchas personas optaran por disponer de inversiones o de pólizas de acumulación o de ahorros en los bancos, porque en ese momento la mayoría de bancos generaban un interés alto por los ahorros. Ante esa situación, las personas empezaron a disponer el dinero en cuentas de ahorros, cuentas de inversión, y produciéndose inclusive ventas de renuncias del sector público y aceptación de renuncias en el sector privado. Esto hizo que nuestro dinero vaya a caer en pocas manos, en realidad en pocas manos, y lamentablemente las personas que manejaron esos recursos no fueron del todo éticas ni probas en el manejo. No todos los banqueros, pero algunos banqueros sí se beneficiaron de este boom de poner el dinero en los bancos y empezaron a utilizar en beneficio propio e individual. Hay nombres específicos. Había el banco manejado por esta familia Peñafiel, que utilizaron estos recursos en beneficio propio y fueron uno de los principales beneficiarios de este atraco que hubo. Me parece que no había ninguna otra alternativa en ese momento, porque el Ecuador estaba con una grave crisis económica y social. Nos dimos cuenta que el dinero que aparentemente teníamos se estaba diluyendo en las arcas y en las bóvedas de estos bancos, no de todos, desde luego, pero de algunos bancos sí. El presidente Maguada, en su momento, cuando le tocó tomar esta decisión, no le quedó otra alternativa que dolarizar, por cuanto nuestro papel moneda dejó de tener valor. De manera que al tomar esta decisión de dolarizar, fue un golpe muy duro para todo el país, pero fue el único camino que nos quedaba. No había otra alternativa. El presidente Maguad se acogió a una moneda fuerte como era el dólar, de manera que a través de esa gestión permitió más o menos equilibrar más o menos la situación económica del país. Aunque eso generó una gran convulsión social, creo que a todos los ecuatorianos nos afectó este proceso, a todos, a unos más, en otras menos medidas, pero todas las personas fuimos afectados porque el dinero que teníamos en cantidad, en sucres, se transformó en poca cantidad a dólares. Esto significó que las personas valoren mucho más su esfuerzo, su trabajo. A partir de ahí la gente empezó a valorar mucho lo que es su esfuerzo laboral y a cuidar su dinero, a cuidar, saber que el dólar es una moneda fuerte que necesita tener un equilibrio para que pueda funcionar. Eh, Tal vez entre las cosas positivas que nos dio esta crisis es que aprendimos a valorar nuestro trabajo y nuestro dinero. Otra cosa positiva es que ha habido cierta estabilidad hasta este momento, y esperemos que esta estabilidad perdure durante algún tiempo más para que exista un buen componente de beneficio social. Entre las cosas negativas, eh, bueno, nos enseñó que realmente hay que cuidar mucho tu trabajo, el esfuerzo, el dinero y valorar mucho. ¿Algo más me decías? Nada. Sí.
¿Cómo te afectó a ti personalmente la crisis y la dolarización del 99? Bueno, a todos los ecuatorianos nos afectó, a todos, absolutamente a todos. En mayor o menor medida, a todas las personas todos los ecuatorianos sufrimos la afectación de perder los recursos, la liquidez que teníamos en nuestro bolsillo, en los bancos, porque el dinero, nuestro sucre desapareció. Y a cambio de eso, en vez de tener 1.000 sucres, pasamos a tener $1, que esa fue la relación que hubo. De manera que sí, fue un proceso muy duro, muy difícil. Me parece que fue muy doloroso, pero vuelvo a repetir, para mi criterio no había otro camino. Lamentablemente fue una burbuja que se infló demasiado y que tenía que en algún momento reventarse. Y lamentablemente se reventó con personas inescrupulosas que, utilizando, no todos, desde luego, la banca se beneficiaron enormemente. Muchas gracias. La segunda pregunta es, en tu opinión, ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre la crisis del 99 y 2000 a la crisis actual por el COVID-19? Bueno, hay semejanzas. El impacto económico y social del año 99 sí, algo tiene que ver con la situación actual del COVID, del COVID de esta época, de esta pandemia. Si bien es verdad, el tema del COVID es un tema sanitario, es un tema de salud, es un tema de un tenue equilibrio salud-enfermedad. Puso al descubierto, al menos en todo el mundo, pero en nuestro país puso al descubierto las graves falencias que existen en el sistema de salud. Puso al descubierto que vivimos en una bambalina en donde la salud pública no cumple sus objetivos como debería ser, en donde los impuestos que pagamos todos los ciudadanos para que esta salud pueda llegar con equidad y con equilibrio y con oportunidad a todas las personas, nos dimos cuenta que estaba fallando mucho. Lo que es salud pública, el Ministerio de Salud, se denotaron muchas falencias, muchísimos errores, y trajo como consecuencia lo que nos ha tocado vivir, un alto índice de personas sin atención médica, muchas personas que terminaron falleciendo, trayendo mucho dolor para las familias y para la sociedad. De manera que esto descubrió que realmente vivimos igual, en una situación de inoperancia en lo que es la salud pública y lo que es la salud privada también, porque aquí la salud privada significa que si tienes dinero puedes tener acceso a una seguridad, a una atención privada. Y lamentablemente la población en sí no tiene los recursos como para, además de sus gastos básicos de alimentación, vestido, educación, seguridad, además de eso disponer para lo que es salud. De manera que esto es un tema que hay que tratarlo en conjunto todos los estamentos de la sociedad, tanto la política, tanto la parte social y la parte médica, porque los médicos somos actores y partícipes de este proceso y debemos darnos cuenta de los graves errores que hay y que hay que corregir. Obviamente eso nos ha traído una similitud en el aspecto económico, ¿no? Porque en la crisis del 99 hubo falta de liquidez, porque no, por la transformación que hubo del sucre al dólar. Ahora hay falta de liquidez por la falta de puestos de trabajo, por la cantidad de despidos que ha generado esta pandemia. En todo caso, pues hay similitudes muy dolorosas que ojalá a futuro no tengamos que volverlas a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con la doctora Joana Palacios, la cual nos va a brindar su opinión sobre la dolarización y cómo la vivió ella. ¿Nos puedes ayudar dando tu opinión sobre qué impacto tuvo en el pasado y ahora la dolarización? Buenas noches, soy la doctora Joana Palacios. Bueno, como yo viví en ese momento la dolarización, fue un cambio muy brusco para todo el país, tomando en cuenta que, obvio, estábamos acostumbrados a manejarnos con una moneda
Y muchas veces, digamos, el grueso, el común de la gente no se da cuenta de lo que significa que se devalúe el dinero. Entonces estás acostumbrado y finalmente vives tranquilo. Pero claro, no nos dábamos cuenta que la devaluación representaba inflación, que representaba ante los ojos del mundo tener una moneda que no servía básicamente para hacer transacciones internacionales. Entonces, yo considero que el haber cambiado de moneda fue una medida desesperada y que realmente vino a salvar la economía del país. En ese momento obviamente causó un gran impacto porque, digamos, para la clase media era muy duro haber reunido, no sé, 25 millones de sucres y luego transformarlos a dólar. Entonces realmente se reducía la cantidad de dinero que una persona podía tener. Entonces sí fue un golpe muy duro el que se tuvo que vivir. Y en ese momento, en el año 2000, ¿qué pasó? Obviamente hubo revuelo porque no sabíamos que estábamos viviendo y estábamos asustados al respecto y obviamente nos golpeó. Pero actualmente te puedo decir que en mi percepción estamos estables, tenemos una moneda fuerte que no es nuestra moneda, que no podemos producir nuestra propia moneda en nuestro país, pero sin embargo eso nos ha permitido tener la capacidad de competir a nivel internacional con otros países que tienen su propia moneda. Entonces tenemos como más capacidad de adquisición en relación a otros países. Muchas gracias. ¿Y puede hacer una comparación en el ámbito económico sobre la crisis de los 90 y el COVID? Sí, por supuesto. El tema es que al menos, en mi percepción, ¿no? Al menos en ese momento, si bien es cierto, estábamos golpeados económicamente, teníamos la libertad para trabajar. No como pasó, digamos, el año pasado, a los inicios de esta pandemia, cuando realmente la economía se estancó. Entonces no había producción, era cero prácticamente. Entonces no había capacidad de producir nada en relación a lo poco que se tenía en ese momento de la dolarización. Yo considero que la pandemia económicamente nos golpeó muchísimo más duro en relación a la dolarización. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Buenas noches. Buenas tardes, mi nombre es Paula Ordóñez y el día de hoy entrevistaré a mi papá, el ingeniero José Paulo Ordóñez, quien nos comentará su experiencia acerca de la crisis del 99 y posterior dolarización y sobre la crisis actual que se vive por COVID-19. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo viviste tú la crisis del 99 y dolarización y qué impacto crees que tuvo este evento en nuestro país? Bueno, en el año 98 yo tenía como 19 años y mis recuerdos son muy vagos. Lo que sí recuerdo es que en ese año la banca privada quebró, entonces decidieron congelar todas las cuentas bancarias. Esto obviamente ocasionó una crisis muy, muy fuerte en el país, era todo un caos. Todos las personas que tenían un poco de dinero en el banco estaban todos en las calles reclamando su dinero, pero al final decidieron congelar totalmente sus cuentas. Esto ocasionó incluso que la gente se suicide. Esto incrementó la migración. Fue justo en ese año que empezaban a salir todos los días los aviones repletos hacia España, Estados Unidos. Y esta crisis en general afectó, como toda crisis, afectó a unos y a otros los benefició. En el caso familiar nuestro, en aquel entonces nosotros teníamos, mis papás, tenían una deuda
deuda por una compra de una casa. Entonces no tenían nada ahorrado, lo que tenían era deudas. Entonces ellos se vieron beneficiados. Y luego ya cuando vino la dolarización, porque obviamente con el cambio y ya después que pasaron los sueldos a dólares, entonces las deudas se hicieron muy baratas de pagar. Entonces eran cuotas demasiado bajas, y entonces yo recuerdo que mis papás terminaron de pagar, creo que en 3 meses, la deuda de toda la casa. En cambio, para las personas que tenían ahorrado bastante dinero en sus cuentas y vivían de poner su plata a plazo fijo, vivían de los intereses, pues cuando hubo el cambio de la dolarización, pues ellos perdieron todo su dinero. Porque al cambio, si tenías 10 millones, te quedaban $400 en tu cuenta, que eso era nada. Eso no era ni una mensualidad de un profesor. Entonces, eso es lo que recuerdo en cuanto al cambio del sucre al dólar. Perfecto, y ahora la segunda pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la crisis del 99 y la crisis que vivimos actualmente con el coronavirus? Bueno, como diferencia, podemos decir que la crisis del 99 fue una crisis netamente financiera, debido al bajo costo del barril de petróleo, que en ese entonces estaba en $7. A diferencia con la crisis actual, que yo considero que es una crisis debido a la corrupción que ha habido en los últimos gobiernos en el país, ya que no han sabido aprovechar los precios del petróleo que en su momento llegaron hasta $120. Toda esta bonanza petrolera pues se la llevó la corrupción y dejó al país sumido en una crisis muy grave, que actualmente estamos tratando de salir. Y como similitudes puedo decir que, mejor dicho, la principal similitud sería el incremento del desempleo y el incremento de la migración, ya que ahora encima de la crisis financiera tenemos la pandemia. Esto ha hecho de que muchas empresas quiebren, entonces obviamente hay más desempleo, la gente ya no tiene qué más hacer aquí en el país, no consigue empleo, entonces ha incrementado la migración de nuevo, no a la escala del 99, pero sí ha incrementado muchísimo relacionado al último gobierno. Bueno, Pa, muchas gracias por compartirnos esta información muy importante y espero que la entrevista haya sido de su agrado. ¿Qué impacto tuvo hacia usted la crisis del 99? Bueno, esta crisis ocasionó reacciones duras en la economía, tanto global como familiar, ya que ocasionó cierre de varios negocios, encarecimiento de todas las cosas, difícil acceso a créditos para emprendimientos como para financiar la actividad económica de los negocios y especialmente de las personas, porque lo que se hicieron los bancos de cerrar crédito para todas las personas. Entonces eso inhabilitó el que uno quiera surgir económicamente en el aspecto de un negocio, de un emprendimiento. Ok, y posteriormente la dolarización, ¿qué impacto tuvo hacia usted? Bueno, en mi caso fue un impacto económicamente muy fuerte, ya que para nuestro negocio los pocos ahorros que tuvimos nos congelaron y después se convirtieron en nada, porque como ustedes saben, el dólar, 25 sucres representó $1, entonces lo poco que se tenía quedó en nada, ya que al dolarizarlo se bajó 25 veces. Entonces eso ocasionó en el que uno se quede sin los ahorros. En el caso mío, yo tengo un negocio y primero, las deudas se volvieron 25 veces más y los ahorros se volvieron 25 veces menos. Entonces esto nos imposibilitó en las adquisiciones de materia prima, en las obligaciones que uno tenía con el SRI, con el IES, logrando esto
a hacerse inalcanzable en la actividad que uno tiene, ¿no? Y al menos se veía que reaccionar en corto plazo era imposible. Toda la reacción para volver a activarse, esto fue a largo plazo. Qué interesante, o sea, tuvo realmente un impacto negativo hacia usted como dueña de empresa, según veo en el caso de que usted tuvo. Sí, ¿Qué diferencias encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual del COVID-19? ya. Bueno, las diferencias, ¿qué le puedo decir? Em, diferencias. Difícil reactivarnos. En el caso de nosotros, insisto, como ustedes saben, nos tocó cerrar las puertas para no contagiarnos, para no esta enfermedad no siga eh, reproduciéndose, se diría. Lo que nos tocó es cerrar puertas. Entonces, eso que impactó el que nosotros no podamos estar activos económicamente y nos ha tocado quedar mal con los bancos porque no podemos tener tres capitales listos. Entonces, uno maneja con el crédito. Y esos créditos en los bancos nos esperaron un poco, pero no es que no nos cobraron intereses, nos han cobrado hasta el último y cómo uno puede activarse inmediatamente está muy difícil. Nuevamente ha venido esto de que no se puede trabajar tales días, que solo puedes trabajar hasta tales horas. Entonces eso es un impacto negativo y una diferencia a lo que pasó en la dolarización, porque mal o bien tú pedías dinero antes y podías seguir trabajando, en este caso no. Mm, sí, sí. Sí, según veo hay bastantes diferencias en las que encontramos con el COVID y la crisis, ¿no? Ujú. Y las similitudes que ha tenido. La similitud es que teniendo dinero, por ejemplo, en este caso de la pandemia, am, en el caso de nosotros, no, el dinero no es el efectivo, sino los productos terminados. Que nos ha tocado hacer es quedarnos con el producto porque no lo puedes distribuir por falta de transporte, porque hubo el confinamiento, porque hubo el toque de queda. Hay muchos parámetros que nos bloquean para nosotros poder seguir activos económicamente. O sea, y eso te pone un stop en el que te dice, oh, por más dinero que tengas o por más materia prima que tengas, por más fábrica que tengas, ¿qué te hace económicamente qué digo, un estancamiento en el surgir, en el caminar, en el día a día? O sea, no podemos hacer nada más que esperar. Esperar que todo esto vaya pasando de a poco y podernos activar económicamente y que las empresas grandes no nos aplasten a las pequeñas, ¿no? Porque lo que hacen es aprovecharse. Ok, muchas gracias por la entrevista.